La noche en Madrid estaba particularmente elegante. Las luces doradas de la Gran Vía se reflejaban en las ventanas de los edificios históricos, y el aroma de tapas recién preparadas y vino tinto se esparcía por los salones del Palacio de Cibeles, transformado temporalmente en escenario de una cena benéfica de lujo. Entre los invitados, la élite española se movía con familiaridad, mostrando joyas relucientes, vestidos deslumbrantes y conversaciones ensayadas. En el rincón más modesto del salón, caminaba Clara Morales, una joven de 24 años con ojos castaños que brillaban incluso frente a la incomodidad. Hija de una familia humilde de Sevilla, Clara se había mudado a Madrid para estudiar artes, pero esa noche la colocaba en un territorio completamente extraño, un ambiente dominado por la riqueza, el poder y las apariencias. Su vestido sencillo, comprado en oferta, contrastaba con los trajes de alta costura que la rodeaban, haciéndola sentir aún más desplazada. Había sido invitada como asistente de una amiga de la familia, encargada de organizar la disposición de las mesas y garantizar que cada detalle estuviera impecable. Era un trabajo humilde, pero Clara abrazaba la responsabilidad con dedicación, movida por una mezcla de curiosidad y esperanza. Nunca imaginó que una sola noche podría cambiarlo todo. Mientras ajustaba discretamente una copa de cristal, Clara percibió miradas críticas. Algunas mujeres susurraban, lanzándole miradas de desprecio y sonrisas condescendientes. Uno de los momentos más humillantes ocurrió cuando una socialité la interrumpió con desdén, comentando en voz alta sobre el vestido sencillo de Clara. El rubor subió a las mejillas de la joven y su corazón se aceleró. Quiso desaparecer, pero se mantuvo firme, respirando hondo, determinada a no dejar que la vergüenza definiera su noche. Fue en ese instante cuando Diego Fernández, uno de los hombres más ricos e influyentes de España, entró en el salón. Conocido por su fortuna heredada del sector energético y por sus inversiones en arte y cultura, Diego llevaba un aura de confianza y poder. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluidas las críticas que antes habían rodeado a Clara. Pero, sorprendentemente, Diego no miró los vestidos caros ni los rostros bien maquillados de la élite. Su mirada encontró a Clara, detenida sobre ella por un instante que pareció durar una eternidad. El contraste era evidente: de un lado, el mundo de la opulencia y la vanidad, del otro, la sencillez genuina de Clara. Ella apenas se dio cuenta de que cada gesto, cada ajuste en su postura, estaba siendo observado. Diego no apartó la mirada, y una leve sonrisa apareció en su rostro, discreta, pero cargada de curiosidad e interés. La sensación de ser notada por alguien de ese calibre provocó una mezcla de ansiedad y fascinación en Clara. Mientras los invitados continuaban con sus rituales de pequeñas conversaciones y brindis, Clara fue llamada para atender algunas mesas. La tensión en su pecho crecía con cada paso, pero también había algo nuevo, un hilo de esperanza, la sensación de que esa noche podría traer algo inesperado. Incluso humillada, la joven sentía, de alguna manera, que su vida estaba a punto de entrar en un capítulo que jamás habría imaginado. El salón seguía lleno de música suave, risas contenidas y el tintinear de copas de cristal. Clara, sin embargo, no podía quitar a Diego de su mente. El millonario parecía observar cada pequeño gesto suyo, no con juicio, sino con atención silenciosa, como si buscara algo que nadie más veía. Esa observación inesperada transformaba la humillación en una mezcla de fascinación y curiosidad. ¿Quién era realmente esa joven que se mantenía tan digna frente a las miradas críticas? La noche aún estaba lejos de terminar, y el destino comenzaba a trazar una ruta que cruzaría, de manera improbable, los mundos de riqueza y sencillez. Clara aún no lo sabía, pero ese instante marcaría el inicio de una historia en la que valentía, vulnerabilidad y emoción se entrelazarían, preparando el terreno para encuentros que desafían todas las expectativas. La música suave del salón continuaba, pero para Clara, el ambiente parecía cada vez más hostil. Se movía de mesa en mesa, entregando bandejas de tapas y pequeños canapés, sintiendo las miradas críticas de la alta sociedad sobre ella a cada paso. Una de las socialités, una mujer alta llamada Isabela Cortés, se acercó con una sonrisa sarcástica. ¿Estás segura de que perteneces a este tipo de evento?, preguntó Isabela, con la voz cargada de desdén. Clara sintió un calor subirle al rostro, pero respondió con firmeza, manteniendo la postura erguida. Estoy aquí para ayudar, ¿puedo continuar? Isabela soltó una risa ahogada y se alejó, comentando algo a sus amigas. Fue un golpe emocional. Cada palabra, cada susurro, era como un recordatorio de que Clara no pertenecía a ese mundo. Aún así, había algo en su mente que no la dejaba retroceder. Necesitaba continuar, necesitaba probarse a sí misma que podía mantenerse digna frente a la humillación. Mientras equilibraba una bandeja llena de copas, Clara sintió nuevamente la mirada de Diego. Él estaba en medio del salón, conversando con otros invitados, pero su mirada se desviaba ocasionalmente hacia ella, casi como un recordatorio silencioso de que alguien la observaba de manera diferente.
La sensación era extraña, confusa, y despertaba en ella sentimientos que aún no lograba nombrar. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Clara, accidentalmente, derramó una copa de vino tinto junto a una mesa, salpicando el vestido de una invitada importante. El silencio cayó sobre el salón por un instante, y todas las miradas se volvieron hacia ella. El rostro de Clara se enrojeció como una brasa y sintió el peso de la humillación creciendo. «No puedo creer que alguien tan inexperta esté sirviendo en un evento así», exclamó una voz femenina, cargada de irritación. Clara quería desaparecer, pero Diego, que observaba la escena, se levantó con calma. Se acercó con pasos firmes, no para reprenderla, sino para ayudarla. Con un gesto rápido, le entregó un pañuelo de lino a Clara, quien lo tomó con manos temblorosas. «Está bien. Los errores pasan. Respira hondo», dijo él, con voz baja, casi como si compartiera un secreto solo con ella. La acción inesperada de Diego provocó un torbellino de emociones en Clara. Por un lado, alivio. Por otro, confusión. ¿Por qué un hombre tan influyente se preocupaba por ella, una simple joven humillada? El contraste entre la hostilidad del salón y el gesto delicado de él la dejó perpleja. Tras el incidente, Clara se vio obligada a permanecer en el salón, intentando ignorar los susurros y las miradas de desprecio. A cada paso, cada servicio, sentía los límites de su propia paciencia y dignidad siendo puestos a prueba. Pero, al mismo tiempo, surgía una sensación nueva. Alguien que la veía de manera diferente, alguien que parecía interesado en descubrir quién era realmente. Mientras tanto, Diego observaba a la joven de manera estratégica. No podía ignorar la determinación y dignidad que ella demostraba frente a la humillación. En medio del lujo exagerado y la vanidad de la élite, Clara se destacaba de manera sorprendente. Cada gesto suyo, cada sonrisa nerviosa y cada mirada firme revelaban una fuerza que pocos podían percibir. El conflicto interno de Clara crecía. Quería desaparecer, escapar de aquella humillación, pero también sentía una fuerza creciente dentro de sí, la voluntad de demostrar que podía pertenecer, de algún modo, a ese mundo sin perder su esencia. La mirada de Diego era como un recordatorio silencioso de que alguien creía en ella, incluso cuando todos los demás parecían querer aplastarla. La noche avanzaba, y la cena continuaba con su rutina de discursos, brindis y música en vivo. Clara sentía cada vez más que ese evento no sería solo otra noche embarazosa. Algo estaba cambiando, algo que aún no comprendía por completo. Pero en el fondo, surgía una sensación de esperanza, incluso en medio de la humillación. Tal vez, solo tal vez, esa elegante cena podría ser el inicio de una historia completamente inesperada. El destino, esa noche, comenzaba a alinear fuerzas opuestas, la sencillez y vulnerabilidad de Clara con el poder y la atención de Diego. Pero aún había obstáculos, juicios y pruebas de carácter que tendrían que enfrentarse antes de que cualquier acercamiento verdadero pudiera suceder. A la mañana siguiente de la cena, Clara despertó con el recuerdo de la noche anterior palpitando en su mente como una mezcla de vergüenza y fascinación. Cada detalle regresaba a la memoria, las miradas críticas, la risa sarcástica de Isabela Cortés, más que nada, la mirada penetrante de Diego Fernández. Intentaba alejar los pensamientos sobre él, pero algo dentro de sí no lo permitía. Sin embargo, la realidad pronto tocó a su puerta. Mientras caminaba por las estrechas calles de Madrid rumbo a la universidad, Clara sintió el peso del mundo que la rodeaba. Sus compañeros comentaban el evento de la noche anterior, algunos con risas contenidas, otros con comentarios insensibles sobre su apariencia y posición. «No puedo creer que Morales estuviera allí sirviendo mesas. ¡Qué desastre!», dijo una compañera, mirándola con desdén. Clara respiró hondo, intentando ignorarlo, pero la humillación parecía impregnarse en cada paso que daba. Sintió la fragilidad de su posición social como una sombra que la seguía a todas partes. Cada comentario, cada mirada crítica, aumentaba la sensación de inadecuación, haciendo que el mundo a su alrededor pareciera aún más opresivo. Mientras tanto, Diego no podía olvidar a la joven que había enfrentado aquella humillación con silenciosa valentía. La observaba desde lejos, tratando de entender quién era aquella mujer que destacaba, no por lujo o glamour, sino por la fuerza que emanaba de su simplicidad. La curiosidad comenzó a transformarse en algo más profundo, un deseo de descubrir que la hacía tan única. Sin embargo, el drama no se limitaba solo a la humillación pública. En casa, Clara enfrentaba dificultades económicas que la presionaban a diario. Su madre estaba enferma y el alquiler de su pequeño apartamento en Lavapiés estaba atrasado. Cada decisión parecía una prueba de resistencia emocional, y la joven se veía obligada a conciliar estudios, trabajo y responsabilidades familiares con un mundo que siempre parecía listo para juzgarla. En medio de esta tormenta,
surgió un momento de confrontación inesperado. Isabela Cortés, la socialité que la había humillado, decidió aparecer en la universidad para burlarse públicamente de Clara delante de compañeros y profesores. ¿Quién diría que la chica de las mesas estaría sentada en la misma clase que nosotros? Provocó Isabela, con una sonrisa cargada de malicia. Clara sintió como la vergüenza la invadía, pero esta vez no retrocedió. Levantó la cabeza, respiró hondo y respondió con firmeza. Estoy aquí para aprender, al igual que todos ustedes. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que algunos compañeros la miraran con respeto y otros con sorpresa. La valentía demostrada, aunque pequeña, fue un paso significativo en su camino de superación. Mientras Clara luchaba por mantener su dignidad, Diego tomó una decisión. No podía quedarse solo observando. Envió discretamente una invitación para que Clara visitara su galería de arte, bajo el pretexto de discutir un proyecto cultural de la universidad. Para Clara, fue una mezcla de sorpresa y duda. Aceptar significaba adentrarse aún más en el mundo de riqueza e influencia, pero también ofrecía la oportunidad de mostrar quién era realmente. El día de la visita, Clara entró a la galería, todavía aprensiva, pero decidida a mantenerse firme. Diego la recibió con una sonrisa cálida, sin juicio ni condescendencia. La guió por las obras, preguntando sobre sus inspiraciones y sueños. Por primera vez, Clara sintió que alguien veía más allá de su posición social, reconociendo la verdadera esencia de su personalidad. El drama emocional alcanzó su punto máximo cuando Clara se dio cuenta de que sus sentimientos por Diego se volvían más complejos. La admiración inicial crecía en una mezcla de ansiedad, fascinación y deseo. Pero junto a esos sentimientos surgía el miedo, miedo a ser rechazada, miedo a no pertenecer, miedo a que cualquier acercamiento resultara en más humillación. Mientras caminaban por la galería, Clara y Diego fueron interrumpidos por Isabela, que no había perdido la oportunidad de continuar su cruel juego. Así que aquí viene la simple camarera a soñar con lo imposible. Provocó Isabela, esta vez intentando desestabilizar emocionalmente a Clara frente a Diego. Clara sintió como el calor de la vergüenza volvía a subir, pero Diego se mantuvo firme a su lado. Su presencia silenciosa y protectora transmitía un mensaje claro: Clara no estaba sola. Por primera vez, comprendió que podía enfrentar los juicios del mundo sin perder su dignidad y que había alguien dispuesto a reconocer su valentía. La humillación pública, los desafíos personales y los juicios sociales se entrelazaban en un torbellino emocional que ponía a prueba a Clara de maneras que jamás había imaginado. Pero a medida que enfrentaba cada obstáculo, surgía una fuerza interna creciente, una determinación silenciosa de demostrar que podía trascender las limitaciones impuestas por el mundo a su alrededor. La noche se acercaba, y Clara regresó a su pequeño apartamento con el corazón pesado, pero con una sensación de esperanza. La mirada atenta de Diego, la invitación inesperada y la oportunidad de mostrar su verdadero yo ofrecían la promesa de un giro inesperado. El dolor de la humillación se mezclaba con la emoción de un futuro incierto, preparando el terreno para decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida. Los días que siguieron a la cena y a la visita a la galería trajeron un torbellino de emociones para Clara. Continuaba con su rutina entre la universidad, el trabajo y los cuidados de su madre, pero el recuerdo de Diego permanecía constante, como una llama silenciosa que calentaba su corazón. Algo había cambiado, la sensación de que podía ser más de lo que las circunstancias de su vida le habían hecho creer. Todo comenzó a transformarse en una noche inesperada, cuando la universidad anunció un evento cultural exclusivo, abierto solo a invitados especiales, artistas emergentes y patrocinadores. Clara fue invitada a presentar uno de sus proyectos de arte, una oportunidad que parecía surrealista. Sabía que sería observada por muchos, incluido Diego, quien había confirmado su presencia como patrocinador del evento. Mientras ajustaba su proyecto en el escenario improvisado de la galería universitaria, Clara sintió subir la ansiedad. El miedo a fallar, a ser juzgada nuevamente, era casi tangible. Pero había algo diferente en ese momento. El recuerdo de la sonrisa alentadora de Diego, su gesto de apoyo silencioso, le daba fuerza. Por primera vez, creía que podía enfrentar al público sin sentirse inferior. El evento comenzó, y Clara subió al escenario con pasos firmes. La sala estaba llena de estudiantes, profesores e invitados influyentes. Cada mirada parecía pesar sobre ella, y por un instante, la inseguridad amenazó con dominarla. Pero, respirando hondo, comenzó a hablar sobre su arte, sobre los sueños que llevaba desde la infancia en Sevilla, sobre los colores, formas y emociones que intentaba capturar en sus obras. El silencio llenó la sala. Clara se dio cuenta de que, por primera vez, no estaban juzgando su vestido, su estatus o su origen. Estaban escuchando su voz, su visión, su verdad.
El torbellino emocional dentro de ella comenzó a transformarse en confianza. Cada palabra que salía de su boca parecía deshacer los años de inseguridad y humillación que había cargado. En medio de la presentación, sucedió algo inesperado. Diego se levantó discretamente, acercándose al frente del público. Su mirada firme transmitía aprobación, aliento y un interés genuino. No necesitaba decir nada, su presencia era suficiente para reafirmarle a Clara que podía brillar, incluso en un mundo que constantemente intentaba derribarla. Cuando terminó, hubo un silencio breve, seguido de aplausos tímidos que se transformaron en una ovación cálida. Clara sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, una mezcla de alivio, alegría y reconocimiento. Por primera vez, la joven sintió que había logrado algo solo por ser ella misma. Y fue en ese momento que comprendió, la mirada de Diego no era solo curiosidad, había admiración, interés y algo más profundo creciendo entre ellos. La percepción trajo una mezcla de emoción y miedo. ¿Podría un hombre tan poderoso realmente interesarse en alguien tan simple? Mientras bajaba del escenario, Diego se acercó, sonriendo con esa confianza serena capaz de calmar cualquier tormenta emocional. Clara, fuiste increíble. Tu arte, tu valentía, todo esto es inspirador. Dijo, con sinceridad que tocó profundamente a la joven. Ella sintió el corazón acelerarse, pero logró responder con una sonrisa tímida. Gracias, significa mucho viniendo de alguien a quien admiro tanto. Diego se inclinó ligeramente, manteniendo la mirada firme. Si quieres, podemos hablar más sobre tu trabajo. Hay oportunidades que quizás ni siquiera imaginas. Esas palabras abrieron una puerta que Clara nunca pensó que se abriría. La promesa de reconocimiento, de oportunidad, de acercamiento con alguien que veía su verdadero valor, transformó el miedo en expectativa. Y aquí, queridos espectadores, es donde la historia realmente comienza a tomar forma. Rosa, si también están apoyando a Clara, aprovechen este momento y sigan atentos. El giro solo está comenzando. Después de la noche del evento cultural, Clara sintió un cambio sutil en su vida. El reconocimiento que había recibido, no solo en la universidad, sino también el interés genuino de Diego, generaba una sensación de esperanza que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez, comprendió que su valentía, autenticidad y talento podían abrir puertas que antes parecían inalcanzables. La primera victoria llegó de manera práctica. Un profesor de la universidad, impresionado por su presentación, le ofreció a Clara la oportunidad de exponer sus obras en una galería local, con apoyo financiero parcial para materiales y difusión. La joven sintió el peso de la responsabilidad, pero también la adrenalina de la oportunidad. Era un paso pequeño, pero significativo, la posibilidad de transformar su pasión en algo más concreto. Mientras tanto, Diego continuaba mostrando interés de maneras sutiles y respetuosas. Comenzó a enviarle mensajes alentándola a explorar nuevos estilos en su arte, siempre destacando su potencial y ofreciendo contactos importantes en el medio artístico español. No había prisa ni imposición, solo una presencia constante, firme pero delicada, que reforzaba la confianza de la joven. Clara también empezó a establecer límites más saludables con aquellos que antes la humillaban. Isabela Cortés, por ejemplo, intentó mantener su postura condescendiente, pero Clara respondió a las provocaciones con educación y asertividad. Cada vez que lograba mantenerse firme frente a insultos o miradas críticas, su autoestima crecía. Comenzaba a comprender que la superación no se trataba solo de oportunidades externas, sino de la fuerza interior para resistir y afirmarse. En su rutina diaria, también surgían pequeñas victorias: pagar las cuentas atrasadas, ayudar a su madre a sentirse mejor, organizar mejor su tiempo entre trabajo y estudio. Cada logro reforzaba la sensación de que, incluso ante dificultades, era posible avanzar. Y cada pequeña victoria se convertía en combustible para los próximos desafíos. Diego, al percibir la evolución de Clara, decidió ofrecerle una oportunidad aún mayor. La invitó a participar en un proyecto artístico colaborativo para una exposición internacional, donde artistas emergentes tendrían la oportunidad de mostrar su trabajo ante inversores y críticos de renombre. Para Clara, la idea parecía casi increíble. La posibilidad de ampliar sus horizontes y, al mismo tiempo, consolidar su confianza emocional era algo que transformaría por completo su trayectoria. Al aceptar la invitación, Clara sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que aún vendrían desafíos: la presión del medio artístico, el miedo al juicio y la constante comparación con otros artistas más experimentados. Pero ahora había una diferencia crucial: no estaba sola, y contaba con una fuerza recién descubierta para enfrentar cualquier obstáculo. La cercanía con Diego también trajo momentos inesperados de conexión emocional. Comenzaron a conversar más sobre sus historias personales, sueños e inseguridades.
Él compartía sus experiencias, responsabilidades y desafíos de administrar una fortuna y proyectos culturales, mientras ella hablaba sobre su infancia en Sevilla, el esfuerzo de su familia y su pasión por el arte. Cada conversación fortalecía el vínculo entre ellos, creando una base de confianza y admiración mutua. El entorno social, que antes parecía hostil, comenzó a sentirse menos amenazante. Clara comprendió que, al mantener su autenticidad y demostrar determinación, podía ganarse el respeto incluso de personas inicialmente críticas. La superación inicial, por tanto, no se limitaba a la visibilidad externa, era una transformación interna, un cambio en la forma en que se percibía a sí misma y reaccionaba al mundo. Al final del mes, Clara ya se sentía más segura en eventos sociales y académicos. Participaba en reuniones, presentaciones y exposiciones con postura firme, pero siempre con la delicadeza que caracterizaba su personalidad. Su presencia comenzó a ser notada no solo por Diego, sino también por profesores, compañeros y nuevos admiradores, consolidando la sensación de que la superación estaba en marcha y que su camino hacia algo mayor se estaba formando. Y así, la joven que había sido humillada en una cena elegante empezaba a demostrar para sí misma que la dignidad, la valentía y el talento podían abrir puertas inesperadas, puertas que la acercarían no solo al éxito artístico, sino también a una conexión emocional profunda con alguien que la valoraba de manera genuina. A medida que se abrían las puertas, Clara comenzó a percibir que su mundo estaba cambiando de manera más profunda de lo que jamás había imaginado. La joven que antes sentía vergüenza frente a miradas críticas ahora experimentaba una confianza creciente, construida a partir de pequeñas victorias y la validación de sus habilidades. Cada desafío superado se convertía en un ladrillo sólido en la construcción de su autoestima. El proyecto internacional que Diego le había presentado se convirtió en el catalizador de esta transformación. Clara dedicaba horas en su taller, experimentando nuevas técnicas y estilos, explorando colores y formas con una libertad que antes le parecía imposible. No se trataba solo de perfeccionar sus habilidades artísticas, sino de descubrir quién era y qué quería transmitir al mundo. Diego, por su parte, permanecía como mentor y presencia constante, pero nunca invasiva. Ofrecía orientación, oportunidades y contactos estratégicos, pero siempre respetando la autonomía de Clara. Esta combinación de apoyo y libertad permitió que la joven creciera sin sentir que su éxito dependía enteramente de él. El vínculo entre ellos se profundizaba, mezclando admiración, respeto y una sutil tensión emocional que indicaba el inicio de algo más que simple amistad o colaboración profesional. El crecimiento de Clara también era evidente en sus interacciones sociales. Aquellos que antes la humillaban comenzaron a tratarla con respeto, aunque algunos aún intentaban pequeñas provocaciones. Clara aprendió a manejar estas situaciones con gracia y firmeza, transformando críticas en oportunidades para mostrar su evolución. Cada gesto de asertividad fortalecía su autoconfianza, convirtiéndola en una presencia respetada y admirada, incluso entre los círculos más exigentes de la sociedad española. En el plano personal, la relación con Diego empezó a revelar capas emocionales más profundas. Largas conversaciones sobre sueños, miedos y logros crearon un espacio seguro donde Clara podía ser vulnerable sin sentir juicio. Diego compartió recuerdos de su propia vida, incluyendo presiones familiares, responsabilidades corporativas y experiencias de soledad que nadie más veía. Esta intimidad creó una conexión emocional poderosa basada en la autenticidad y el reconocimiento mutuo de fortalezas y debilidades. Mientras tanto, Clara también se acercaba a su propia esencia artística. Las exposiciones internacionales le dieron la oportunidad de mostrar su trabajo a un público diverso, recibiendo comentarios positivos que reforzaban su confianza. Comenzó a comprender que su arte tenía impacto, que su voz creativa era valorada y que podía influir e inspirar a otros. Este reconocimiento externo reflejaba su crecimiento interno, consolidando la transformación de una joven insegura en una artista confiada. La transformación de Clara no se limitaba solo a la esfera profesional. Su actitud ante la vida cambiaba radicalmente. Aprendió a equilibrar vulnerabilidad y fuerza, delicadeza y firmeza, sensibilidad y coraje. Cada experiencia difícil servía como lección, y cada pequeño triunfo se convertía en combustible para enfrentar desafíos mayores. La mirada de Diego permanecía como un recordatorio constante de que el reconocimiento y el apoyo genuino podían existir en un mundo que muchas veces parecía cruel. En el clímax de esta fase de crecimiento, Clara recibió una invitación inesperada para colaborar en un proyecto de mural público en Madrid, una oportunidad de enorme prestigio y visibilidad. Sabía que sería un desafío enorme, que exigiría creatividad, resistencia emocional y valentía para enfrentar el juicio de críticos y público. Pero esta vez no había miedo paralizante, había confianza y determinación. Clara sintió que finalmente estaba lista para mostrar al mundo quién era realmente, sin excusas ni inseguridades.
La transformación emocional también se reflejaba en la relación creciente con Diego. Pequeños gestos de cercanía, miradas compartidas y conversaciones íntimas comenzaron a generar una tensión romántica evidente, aunque todavía delicada. Ambos percibían la conexión profunda que se formaba, aunque la incertidumbre y la diferencia de mundos seguían siendo barreras que debían navegar con cuidado. Clara se estaba convirtiendo en la protagonista de su propia vida, aprendiendo que la superación no consiste solo en logros externos, sino en el valor de enfrentar miedos, abrazar oportunidades y construir una identidad sólida, independiente de la opinión ajena. La joven que había sido humillada en la cena elegante se transformaba en una fuerza admirable, lista para los desafíos que el destino aún le reservaba. Y así, la historia avanzaba, con Clara creciendo en todas las dimensiones, emocional, profesional y social, mientras la tensión y la expectativa respecto a Diego creaban un hilo conductor de emoción que dejaba claro que el clímax aún estaba por llegar. El día del mural público en Madrid finalmente llegó. La plaza estaba rodeada de curiosos, críticos de arte y periodistas, ansiosos por ver el trabajo de Clara. La joven, que antes temblaba ante miradas de juicio, ahora caminaba con pasos firmes, cargando consigo meses de esfuerzo, aprendizaje y superación. Cada pincelada en ese mural representaba no solo su arte, sino su recorrido emocional, la transición de la vergüenza a la confianza, de la humillación a la conquista. Diego estaba presente, discretamente, pero su mirada seguía cada movimiento de Clara. Él veía más que talento, veía coraje, autenticidad y resiliencia. Cada toque de pincel, cada elección de color y forma revelaba la esencia de la joven que él había comenzado a admirar desde aquella noche en la cena elegante. El público murmuraba elogios, pero Diego sabía que el impacto real estaba en la propia Clara, en la forma en que se afirmaba y se reconocía a sí misma. En medio de la pintura, surgió un problema inesperado. Una de las tintas comenzó a escurrirse, amenazando con arruinar una parte central del mural. Clara sintió un escalofrío. Por un momento, el pánico intentó dominarla, recordándole las noches de inseguridad y humillación. Pero, respirando hondo, reaccionó con creatividad, transformando el accidente en una nueva técnica, una improvisación que dio aún más profundidad y emoción a la obra. El público, inicialmente preocupado, comenzó a aplaudir la audacia y la innovación de Clara. Fue en ese instante cuando Diego se acercó, ofreciendo ayuda discreta, pero sin interferir. Sabía que aquel momento era de ella, que cada desafío superado solo reforzaba su fuerza. La tensión entre ellos se intensificaba, no solo por el evento, sino por el reconocimiento mutuo de sentimientos crecientes. Una mirada intercambiada bastó para comunicar admiración, preocupación y algo aún más profundo, deseo y conexión. Tras horas de trabajo intenso, el mural estaba completo. Era una explosión de colores, formas y emociones, reflejando la trayectoria de Clara, la simplicidad transformada en arte, la vulnerabilidad convertida en fuerza. El público aplaudió de pie, los periodistas hacían preguntas y los críticos elogiaban la audacia de la joven artista. Pero Clara solo tenía ojos para Diego, que se acercó, sosteniendo sus manos con firmeza y ternura. Clara, no solo has creado una obra increíble. Has mostrado quién eres realmente, y eso es aún más impresionante que cualquier pintura. Dijo él, con sinceridad que hizo que su corazón latiera con fuerza. El momento alcanzó un clímax emocional. Clara, que antes había sido humillada y subestimada, ahora estaba frente a alguien que la veía completa, talento, coraje, vulnerabilidad y esencia. Un sentimiento intenso de gratitud y conexión se formó, mezclado con la emoción de una posibilidad romántica que antes parecía imposible. Diego entonces tomó una decisión audaz, movido por la intensidad del momento. Con la plaza siendo testigo discretamente, se inclinó y, con voz firme, dijo: Clara, quiero estar a tu lado, no solo admirando tu arte, sino viviendo la vida contigo. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo todo contigo. Sus palabras fueron como un rayo, penetrando profundamente en el corazón de Clara. Lágrimas surgieron en sus ojos, mezclando emoción, alivio y felicidad. Sintió la confirmación de que todo el sufrimiento, cada humillación y cada desafío habían valido la pena. El millonario que la había observado desde la cena ahora no solo veía su arte, sino que la reconocía como igual en humanidad, talento y coraje. Clara, aún emocionada, respondió: Diego, yo también quiero. Quiero enfrentar todo contigo. Siempre pensé que mundos diferentes no podían encontrarse, pero tal vez podamos crear un mundo solo nuestro. El público, sin percibir la intensidad íntima del diálogo, aplaudió nuevamente, encantado con el mural y la actuación de la artista. Pero para Clara y Diego, el mundo entero parecía haber desaparecido, quedando solo la profunda conexión y la promesa silenciosa de que esa historia de amor finalmente encontraba su expresión más intensa.
Ese momento marcó no solo la consagración artística de Clara, sino también el clímax emocional de la narrativa, la superación completa de la vergüenza, la afirmación de su propia identidad y la consolidación de un vínculo romántico poderoso, cargado de respeto, admiración y amor genuino. Tras el clímax en el mural público, la vida de Clara comenzó a tomar nuevos rumbos. El éxito de la obra no solo le trajo reconocimiento artístico, sino también una visibilidad que abrió puertas antes inimaginables. Comenzaron a llegar invitaciones para exposiciones, colaboraciones con artistas renombrados y menciones en los medios, consolidando a la joven como una promesa en el panorama cultural español. Diego, por su parte, permaneció al lado de Clara, apoyándola de manera constante, pero siempre respetando su autonomía. Su relación evolucionó de forma natural, sin prisa, construida sobre confianza, admiración y respeto mutuo. Compartían momentos de alegría, desafíos y sueños, creando una alianza sólida que iba más allá del romance. Era un vínculo de crecimiento conjunto. El pasado de humillaciones e inseguridades de Clara pasó a ser visto no como una marca de debilidad, sino como la base de su fuerza. Cada desafío enfrentado había moldeado su resiliencia, y ahora se reconocía capaz de alcanzar cualquier meta. Esta autoconfianza se reflejaba no solo en su arte, sino en cada interacción social, profesional o personal. En el plano social, Clara ganó respeto entre antiguos críticos y colegas. Aquellos que antes la juzgaban o despreciaban su simplicidad comenzaron a reconocer su autenticidad, talento y coraje. La joven comprendió que la verdadera superación no dependía de la aprobación ajena, sino de la propia percepción de valor y del reconocimiento de su potencial. La relación con Diego aportó equilibrio emocional y oportunidades de crecimiento que Clara nunca había imaginado. Juntos participaron en proyectos culturales, viajes inspiradores y eventos artísticos, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. La presencia de Diego no era solo un apoyo material o social, sino un incentivo emocional constante, fortaleciendo aún más la confianza y autoestima de Clara. Mientras su carrera artística florecía, Clara también encontró tiempo para cuidar de su familia. Su madre, que enfrentaba problemas de salud, recibió el apoyo necesario, y la relación entre madre e hija se fortaleció. La sensación de poder ayudar a quienes ama, ahora sin la presión sofocante de limitaciones financieras extremas, aportó una nueva dimensión de felicidad a la joven. La joven que antes había sido humillada en una cena elegante, que sintió vergüenza, miedo e inseguridad, ahora se veía segura de sí misma, realizada profesionalmente y emocionalmente conectada con alguien que la valoraba de manera plena. El contraste entre pasado y presente era evidente, de víctima de prejuicios y juicios, a protagonista de su propia historia, con logros visibles y una vida emocional completa. El reconocimiento público y el éxito artístico vinieron acompañados de equilibrio emocional. Clara aprendió que la verdadera realización no reside solo en el prestigio o la riqueza, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma, enfrentar desafíos y construir relaciones saludables y significativas. Cada experiencia dolorosa del pasado se transformó en aprendizaje y cada victoria alcanzada reforzó su confianza. La vida junto a Diego comenzó a simbolizar la integración de mundos diferentes, la simplicidad y autenticidad de Clara con la experiencia, recursos y visión de vida de Diego. Juntos descubrieron que la unión no necesitaba borrar diferencias, sino fortalecerlas, creando un espacio donde ambos podían crecer, soñar y amar sin límites. Clara finalmente se permitió sentirse orgullosa de quien se había convertido. El pasado ya no era una sombra, sino un recordatorio de la fuerza que llevaba dentro. El futuro se presentaba lleno de posibilidades, tanto en el amor como en la carrera, y la joven sabía que cualquier desafío podía enfrentarlo con valentía y determinación. El mural en Madrid permanecía como símbolo de su trayectoria. Cada color, cada trazo, cada detalle recordaba la superación, la resiliencia y el talento que la habían hecho quien era. Diego y Clara, lado a lado, compartían la alegría de sus logros, la emoción de los desafíos vencidos y la esperanza de una vida plena y significativa juntos. La historia, finalmente, alcanzaba un punto de equilibrio, dolor transformado en aprendizaje, humillación convertida en confianza, amor surgiendo en su forma más genuina y una verdadera alianza floreciendo en medio de la superación personal. 6 años habían pasado desde aquella elegante cena en Madrid, cuando Clara sintió por primera vez la humillación que marcaría su vida. El tiempo trajo consigo logros, aprendizajes y cambios profundos, transformando a la joven que alguna vez fue tímida e insegura en una mujer segura, realizada y admirada en el panorama artístico español. Clara ahora contaba con su propia galería de arte en el barrio de Malasaña, un espacio vibrante, lleno de obras contemporáneas, talleres y exposiciones internacionales.
La joven artista no solo creaba, sino que también inspiraba a nuevas generaciones de talentos emergentes, compartiendo su historia de superación como incentivo para que otros pudieran creer en sí mismos, independientemente de sus circunstancias de origen. Diego permanecía a su lado, no solo como pareja romántica, sino como cómplice en proyectos culturales y sociales. Había invertido en iniciativas que apoyaban talentos emergentes y promovían la inclusión artística, siempre con Clara como referencia e inspiración. Su relación era sólida, basada en confianza, respeto mutuo y amor genuino, fortalecida por años de experiencias compartidas y desafíos superados juntos. La relación de Clara con su familia también se consolidó. Su madre, ahora con la salud estabilizada, seguía de cerca la trayectoria de su hija, orgullosa de cada logro. Clara recordaba las dificultades del pasado, alquileres atrasados, trabajo arduo y momentos de humillación, y sentía gratitud por haber transformado esos retos en fuerza y motivación. En el ámbito social, Clara ya no era solo la joven humilde que sirvió mesas en una cena elegante. Se había convertido en una referencia, admirada por su arte, resiliencia y autenticidad. Quienes antes la subestimaban comenzaron a reconocer su fuerza y talento, y ella aprendió a enfrentar las críticas de manera constructiva, sin permitir que ningún comentario afectara su autoestima. Diego y Clara también cultivaban momentos personales de intimidad, viajes y experiencias que fortalecían su conexión emocional. Cada proyecto artístico o cultural que realizaban juntos reforzaba su alianza, permitiendo que amor y ambición coexistieran en armonía. Clara descubrió que, junto a alguien que la veía por completo, podía seguir creciendo y explorando su potencial sin miedo. La joven artista había aprendido a valorar su propio recorrido. Cada desafío superado, cada momento de vergüenza o humillación, había contribuido a su formación emocional y profesional. Se reconocía como protagonista de su propia historia, una mujer que transformó obstáculos en oportunidades y encontró en el amor, el talento y la determinación las herramientas para construir una vida plena y significativa. En una tarde soleada, Clara y Diego caminaron por la Puerta del Sol, reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta allí. Entre risas, recuerdos y planes para futuros proyectos, Clara comprendió cómo la vida puede transformarse de manera inesperada cuando se tiene el coraje de enfrentar desafíos y la persistencia para creer en el propio valor. El mural que ella pintó años atrás aún permanecía en la memoria de muchos, símbolo de superación y creatividad. Para Clara, era un recordatorio constante de que los momentos de humillación o dificultad no definen el futuro. La elección de luchar, crecer y mantenerse auténtico es lo que construye una trayectoria digna de orgullo. Y así, la historia de Clara Morales, la joven que fue humillada en una cena elegante pero que encontró amor, éxito y autoconfianza, continuaba desplegándose, demostrando que coraje, talento y autenticidad son capaces de transformar vidas y unir mundos aparentemente distantes. La historia de Clara Morales llegaba a su momento de cierre, pero no sin dejar una marca duradera de inspiración. La joven que alguna vez fue humillada en una elegante cena había transformado su vida de manera extraordinaria. Había alcanzado reconocimiento artístico, fortalecido su autoestima y encontrado el amor verdadero junto a Diego Fernández, el millonario que desde la primera noche la vio de manera especial y genuina. El éxito de Clara no era solo profesional, sino también emocional. Aprendió que cada desafío, cada momento de vergüenza y cada obstáculo era, en realidad, un peldaño hacia algo mayor. Su vida ahora era una combinación de logros concretos y realizaciones internas, construidas con coraje, dedicación y autenticidad. Cada exposición, cada proyecto, cada viaje y cada conversación con Diego reforzaba la fuerza que llevaba dentro de sí. Diego permanecía a su lado, no como salvador, sino como compañero. Juntos habían creado una dinámica equilibrada de amor, respeto y compañerismo. Su presencia era un recordatorio constante de que las relaciones verdaderas se basan en la valoración mutua, y no en intereses superficiales o apariencias. Cada gesto, cada sonrisa y cada palabra compartida consolidaba el vínculo construido con cuidado, atención y emoción. Mientras caminaban por Madrid en una tarde soleada, Clara reflexionaba sobre su trayectoria. Recordaba el vestido sencillo, las miradas críticas, las provocaciones de Isabela Cortés e incluso la vergüenza que sintió al derramar el vino. Todo aquello, que en su momento parecía insoportable, se había transformado en valiosas lecciones. Cada experiencia dolorosa había sido fundamental para la mujer en la que se había convertido, segura, auténtica y realizada. El mural que pintó años atrás permanecía como símbolo de su recorrido. Los colores vibrantes representaban su coraje, las formas audaces, su creatividad, y cada detalle, su determinación de no dejarse definir por las circunstancias. Aquella obra no era solo un hito artístico, sino también un memorial emocional, recordándole diariamente que la superación y el amor son fuerzas transformadoras.
Clara también se había convertido en inspiración para muchos jóvenes artistas, especialmente aquellos provenientes de entornos humildes. Compartía su historia en conferencias, talleres y redes sociales, alentando a otros a creer en sí mismos, a enfrentar desafíos y a valorar sus pasiones. Su mensaje era claro: el origen o las dificultades no definen el destino, la valentía para persistir y la autenticidad pueden abrir puertas inimaginables. En el plano amoroso, Clara y Diego continuaban fortaleciendo el vínculo que se había establecido desde aquella primera mirada en la elegante cena. Cada gesto de apoyo, cada conversación sobre sueños y cada logro compartido creaba una base sólida de confianza y compañerismo. El millonario que antes la observaba desde lejos ahora caminaba a su lado, no solo como pareja romántica, sino como alguien que creía en su talento y respetaba su individualidad. Al final de otro día de trabajo en la galería, Clara se sentó junto a Diego en la terraza del edificio, contemplando el atardecer sobre Madrid. El horizonte dorado reflejaba no solo la belleza de la ciudad, sino también la trayectoria de vida que ambos habían construido juntos, desafíos superados, humillaciones transformadas en fuerza, sueños realizados y un amor que crecía a cada instante. Ella miró a Diego, con una sonrisa de gratitud y complicidad, y dijo: «Nunca imaginé que una cena pudiera cambiar tanto mi vida. Gracias por creer en mí». Él apretó su mano, devolviendo la sonrisa, y respondió: «El mérito es tuyo, Clara. Tú elegiste luchar, crecer y mantenerte verdadera. Yo solo tuve la suerte de estar a tu lado». Y así, la historia alcanzaba su punto de conclusión, una narrativa de superación, coraje y amor verdadero, demostrando que incluso en los momentos más difíciles es posible transformar el dolor en fuerza y construir un futuro extraordinario. Gracias por acompañar la historia completa de Clara Morales hasta el final. Si te emocionaste, sentiste su historia y vibraste con cada giro, dale like a este video, comenta tu parte favorita, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Y no olvides sugerir temas para los próximos vídeos, cada historia puede ser aún más sorprendente. Clara y Diego demostraron que la vida está hecha de momentos inesperados, elecciones valientes y conexiones profundas. Y ahora, la próxima historia emocionante podría ser la tuya.